Buenos días. Vamos a iniciar. ¿Inicio, doctor? Sí. Bueno, lo que vamos a presentar en este momento son dos aspectos. Vamos a mencionar algunas características generales muy rápidas del seminario y sobre todo para que lo tomen nota los alumnos. Voy a explicar de manera muy general, repito, y al final de la exposición del doctor Barkin me quedaré junto con el equipo para poder ir resolviendo dudas de tipo administrativo y obviamente antes las de tipo académico tendrán espacio para participar. Menciono rápidamente, este curso básicamente plantea un carácter semipresencial porque va a implicar que al menos en las sesiones de los viernes se tenga una asistencia durante el transcurso del seminario del 80%. Va a ser más énfasis a la parte formativa que a la informativa. Va a requerir de un esfuerzo más también del estudiante por contribuir a su propio aprendizaje y como todos los proyectos educativos en línea, implica que el alumno tendrá que administrar su tiempo para poder ver algunas notas que estamos mandando, participar en el foro y tiene un carácter muy colaborativo. ¿Qué queremos decir con lo de colaborativo? Durante el foro que tengamos nosotros en el seminario, se requiere su opinión crítica, respetuosa, cortés con respecto a lo que se ha mencionado los demás compañeros. Y el último punto que le estamos mencionando ahí es que va a tener un reconocimiento también de tipo curricular y este punto es sobre todo importante para los alumnos de la Universidad de la Sierra Juárez, del CIDIR, donde hay ciertas características adicionales que les vamos a pedir a diferencia de los alumnos de la UAM o de otras instituciones. Rápidamente, el objetivo del curso es tratar, como lo dice allí, es una introducción, por lo tanto, únicamente se va a referir a identificar, por una parte, cuáles son los aportes, pero por otra parte, cuáles son los retos de la economía ecológica como una estrategia, un instrumento académico para dos asuntos. Uno, un instrumento que permita analizar la situación que tenemos actualmente de la crisis multidimensional en su carácter epistémico, teórico, metodológico, y también pretende darnos unas pistas de cómo a partir de esta economía ecológica podemos acompañar diversas praxis comunitarias, en este caso, que están orientadas básicamente hacia una mayor justicia ambiental. A ver, aquí ya se me... Hacia una mayor justicia ambiental. Aquí también ya mencionamos, tenemos 10 temas, se los vamos a mandar a través de una plataforma que ya tenemos. Y, a ver, es que va un poco retrasado. Y básicamente son dos las plataformas que tendremos. La plataforma Zoom y la plataforma Moodle. Entonces, al final vamos a dar algunas características de esta situación. En la lámina pueden ya ver un tanto lo que estamos tratando de enfatizar. Por ejemplo, en las reuniones de los viernes va a estar integrada por unas videoconferencias. Asimismo, va a estar integrada por documentales. En el caso de los documentales que se realizarán en Oaxaca, Fernando Ramos será el encargado de trabajar una primera edición y después la trabajará la Universidad Autónoma Metropolitana. Y en la plataforma Moodle tendremos varios asuntos que son las lecturas, los documentales que se suban los viernes también se van a subir en dicha plataforma. Bueno, básicamente es esta los elementos básicos que tenemos y vamos a dar inicio a las preguntas sobre la plataforma, las veremos al final. Vamos a dar inicio a la sesión con el tema que se llama la crisis multidimensional, contexto de la economía ecológica radical, que los primeros 3 puntos los va a abordar el doctor Barkin. Sí, está un poquito lento esta...
situación, pero empezamos, doctor. Entonces, empezamos con el tema. Sí. La pregunta que motiva este curso es ¿por qué hay una necesidad de una economía ecológica radical? Empezamos con economía ecológica. Históricamente, las ciencias sociales se han aislado de la problemática natural. Ahora estamos pidiendo, desde hace 30 años por lo menos, de una manera formal, estamos pidiendo a los científicos sociales y sobre todo a los economistas de examinar el problema del planeta. En sí fue una revolución, una transformación muy, muy importante en los trabajos de la economía, porque históricamente el modelo de la economía era un modelo cerrado. La economía ecológica introduce la idea de que la economía es parte de un ecosistema, del ecosistema planetario, y que debemos estar examinando con mucho cuidado, con mucho detalle, las interacciones entre la economía y el planeta. La economía ecológica nace en un momento donde se está haciendo evidente la crisis que llamamos civilizatoria. ¿Qué quiere decir eso? La idea de que la sociedad puede desarrollarse a través de la expansión del sistema europeo o del norte. La idea de que la economía de mercado, la revolución industrial, pudiera, de hecho, como dijo un autor extraordinariamente desacreditado en este momento, el fin de la historia. Esa es la continuación lógica del colonialismo a que nos sujetamos hace 500 años o quizás más. Y fue superado, pero con creces, por el imperialismo, proyectando un modelo de cómo debe ser la economía y cómo debemos funcionar con base en nuestras relaciones con el mercado. Pero este modelo ha provocado distintos tipos de crisis. No solamente las crisis internas del modelo económico, sino la clara crisis ambiental que venimos sufriendo desde hace muchos decenios. Pero otro tipo de crisis también que no estaba tan reconocida, la crisis del choque de culturas, la crisis de confrontación de civilizaciones. Y entonces la economía ecológica radical nace como un reconocimiento de nuestra responsabilidad en la academia de abandonar la idea de una sola civilización, de una sola forma de actuar, y hasta un reto muy, muy importante a la economía, a los economistas, de que quizás el mercado y la expansión del mercado mismo es parte del problema de
ocasionar las crisis, no solamente las crisis internas de la economía, las crisis derivados de la lógica de la acumulación que ha provocado lo que hasta ahora se está dando cuenta, la extraordinaria concentración del ingreso, la desigualdad personal al interior de cada una de nuestras sociedades, pero la desigualdad que también es planetaria en este momento. Pero la crisis al interior de la economía también se extiende a un reconocimiento un poco tardío de lo que en 1972 un grupo dijo, y eso fue muy importante, que hay límites del crecimiento del planeta y de la economía. En 1972 se escribió el libro, se publicó el libro Los límites del crecimiento por el Club de Roma, y también fue la primera conferencia internacional sobre desarrollo y ambiente, y medio ambiente. Bueno, dicen medio ambiente. Pero en el medio siglo desde esto, todavía se está discutiendo si se puede seguir creciendo. La economía ecológica radical nace en eso como una respuesta para decir no. La pregunta que está todavía en el mundo es si este crecimiento, si los límites del crecimiento se puede manifestar en un nuevo modelo de decrecimiento, que es una versión mayormente en Europa, o se necesita reconsiderar aún el concepto mismo de crecimiento, y no es de poco importe. El problema hoy, la crisis económica entonces, no es solamente si debemos o no debemos crecer, sino si hay una alternativa que puede revertir la exclusión de cuántas personas, de cuántas partes del mundo están excluidos de la economía. Este es un enorme problema que se trata este curso. Tenemos entonces con eso una parte fundamental. La crisis económica se extiende a la crisis del Estado-Nación. La crisis de cómo es la unidad de gobernación, cómo es la crisis de meternos en organizar las sociedades para enfrentar y crear alternativas. La economía ecológica, en este sentido, la economía ecológica radical, en este sentido, realmente enfrenta esta crisis diciendo no al Estado-Nación. Enfrenta diciendo que lo que hay que hacer es darle cuerda, darle oportunidad, crear espacios para que las distintas sociedades a lo largo y ancho del planeta pueden prosperar, pueden fructificar. Pero para hacer eso tenemos que enfrentar el problema de fondo en la academia, el problema epistemológico. Hay una crisis epistemológica. ¿Qué quiere decir eso? Hay una crisis de cuáles son las variables, cuáles son las instituciones, pero cuáles son los conceptos relevantes para enfrentar la crisis y construir los nuevos mundos que tanto necesitamos.
La economía ecológica radical, en este sentido, es muy importante, consideramos que es muy constructiva, muy propositiva, porque lo que dice en esta epistemología es que ya existen soluciones, ya existen propuestas de otros mundos, y lo que es nuestra responsabilidad en este momento es entender, asimilar y colaborar con las comunidades, las sociedades que ya están tratando de defender y enriquecer sus epistemologías. Y de esto es lo que se trata la economía ecológica radical. La crisis planetaria en que nos estamos enfrentando en este momento es muy profunda. De hecho, es mucho más profunda hoy que cuando propusimos este curso a distancia. Porque no se puede separar la crisis epidemiológica de la crisis epistemológica. En 1972, cuando se escribió Los límites del crecimiento, también se publicó otro libro que habla de las leyes de la entropía y el proceso económico, por un pensador que consideramos nosotros que es el padre de la economía ecológica y que desgraciadamente ha sido relegado por la Sociedad Internacional de Economía Ecológica. Le dan fotos, le ponen fotos en sus libros, le republican sus artículos, pero la literatura de la economía ecológica dominante no toma en cuenta la ley de la entropía. ¿Qué es la ley de la entropía? Es la segunda ley de la termodinámica. La energía no se genera, no se destruye, se transforma. Y se transforma de tal manera que se va creando mayor, que la energía sea menos reutilizable. La degradación de la energía en el mundo es lo que conocemos hoy de una manera u otra como la crisis ambiental. La forma más evidente de esto lo conocemos como el problema de calentamiento global. Y eso a raíz de la acumulación del dióxido de carbono en el mundo. El problema para la economía ecológica radical es entender que nosotros estamos en un nuevo periodo temporal geológico. Los geólogos tuvieron muchos problemas en decir si íbamos a transformarnos de una época geológica a otra. Hace como 30 años, el debate confirmó, los geólogos aceptó que hemos entrado en un nuevo periodo geológico y ellos lo llaman antropoceno. Antro por humanidad. El antropoceno implicaba para los geólogos una transformación profunda de la forma en que el planeta se estaba reaccionando a la población humana. Estaba creando y transformando ciclos bioquímicos y estaba transformando los mecanismos de resiliencia que se estaba dando en todos los ambientes, en todos los sistemas para reaccionar frente a la actividad humana.
A principios de este siglo, sin embargo, los economistas radicales, los de la economía ecológica radical, empezaron a decir que no era adecuado hablar de la antropoceno, porque no era toda la humanidad que estaba interrumpiendo los procesos biogeoquímicos. No eran todas las sociedades, todos los seres humanos que estaban haciendo más y más difícil los procesos de resiliencia en la naturaleza. Era simplemente, y lo digo con caución, simplemente un grupo muy particular, que era el grupo humano, el grupo social, que controlaba el capital a través del proceso de acumulación, que era el el principio y el fin de la existencia del proceso económico que conocemos hoy como el capitaloceno. El capitalismo. Este grupo económico está reorganizando los sistemas sociales, los sistemas económicos, los sistemas geológicos, los sistemas biológicos, para poner sus recursos, sus elementos al servicio de un grupo muy limitado, muy reducido de personas que se llaman empresas. Hoy en día, empresas multinacionales controlados por el grupo que desgraciadamente es demasiado bien identificados. Aquí en nuestro país tienen nombres y apellidos que todos tenemos nuestras opiniones personales frente a su impacto, frente a ellos. Lo importante de esto es que el resultado de este proceso de acumulación de capital es que hemos logrado un récord mundial que no se ha dado por millones de años anteriores de una concentración de dióxido de carbono en la atmósfera, superando lo que hace unos cuantos años era considerado como el límite posible para la existencia saludable del ser humano, que es 400 partes por millón. ¿Qué hacemos con eso? ¿Qué hacemos con eso como economista ecológica radical? ¿Qué alternativas podemos dar a esto? Empezamos, y eso lo vamos a tener que discutir a lo largo de este curso, empezamos en darnos cuenta que uno de los puntos de partida es que las sociedades rurales, las campesinas, las sociedades campesinas y originarias tienen respuestas que la sociedad urbana no tiene. Yo no voy en este momento a examinar, lo vamos a hacer más al rato, no voy a examinar todas las dificultades que las sociedades urbanas tienen frente a la crisis, pero voy a simplemente decir que uno de los problemas de origen de las dificultades de las sociedades urbanas es la individualización, es la transformación de gente en grupos egoístas, en grupos que están buscando su propia supervivencia en una lucha que ni siquiera es desgraciada, no se transforma en una lucha de clases contra el capital, que es el origen de este problema, sino que es una lucha de uno contra otro. Y la organización de esto ha hecho
lo que a fines del siglo antepasado se llamaba anomía, tenía distintas formas de desintegración social. Lo que estamos viendo ahora entonces es la desintegración de la capacidad de la sociedad urbana de organizarse para ayuda mutua. Eso no quiere decir que no hay unidades, no hay partes de la sociedad urbana que pueden dar respuestas. Y no quiere decir que no hay grupos sociales en la sociedad urbana, en la sociedad disque moderna, que puede proponer otras formas de trabajar. Las cooperativas, los mercados de trueque, las distintas formas de autoayuda, de ayuda mutua, son interesantes esfuerzos de tratar de vencer a estas dificultades. Pero en este curso y en nuestro trabajo, la economía ecológica radical ha enfocado en las sociedades campesinas y los pueblos originarios. ¿Por qué? Porque ellos tienen estas comunidades, estas sociedades, tienen una respuesta integral a cómo conjugar los aspectos productivos, los aspectos sociales, con los aspectos ecológicos para crear una forma diferente que con dificultad tratan de integrar para la gobernanza de su territorio. Esto implica necesariamente en todas las sociedades del mundo, en toda parte del mundo, una batalla. Porque estas comunidades, y sobre todo en el sur global, estas comunidades, muchas de ellas, tienen un reclamo de su territorio. Tienen una historia de cómo han manejado sus recursos o su patrimonio. Estas comunidades han organizado para que el individuo pueda prosperar, pero dentro del contexto de su comunidad. Pero estas comunidades tienen que enfrentar el problema que hoy en día son el último reducto de algunos de los recursos, es decir, los productos de la naturaleza que tienen valor en el mercado y que son codiciados por el capitalismo. Codiciado o necesario para la reproducción de la sociedad capitalista. La pregunta entonces que estas comunidades tienen que enfrentar es ¿cómo vamos a organizarnos para defender nuestros recursos e limitar la posibilidad que el capitalismo nos sigue expoliando? Estas comunidades se organizan con base en otro sistema, en otro mecanismo de creencia. Estas sociedades tienen otra visión de dónde provienen y de cómo se organizan. Eso le llamamos cosmovisiones. Yo quisiera tomar un minuto simplemente para preguntar y pedir y retar a todos ustedes a considerar el problema de la diferencia entre la Biblia judeo-cristiano-musulmán y el Popol Vuh, que todos los que son mexicanos saben de dónde viene, tenían que haberlo leído y probablemente no lo leyeron con cuidado de jóvenes en la secundaria.
el jardín de Edén de la Biblia, del primer tomo de la Biblia, es una metáfora para la naturaleza. Allá tenían todo la humanidad. Pero allá en este jardín surgió el hombre y del hombre surgió la mujer. Y la mujer, después, en esta visión de la creación, tergiversa las leyes de la naturaleza, en cierto sentido, dicho muy claramente en la Biblia, y violan comiendo la manzana sagrada. Son expulsados de la naturaleza y es una visión, una cosmovisión donde la humanidad pelea contra la naturaleza. Es muy interesante de comparar eso con la historia de la creación del Popol Vuh de Maya Quiché, donde en una forma muy idealizado, en mi versión que voy a decir en este momento, la humanidad surge de la naturaleza y surgen juntos, los hombres y las mujeres. Y están forjados, la humanidad está forjada del maíz. En esta visión de la naturaleza, en esta visión de la creación, la humanidad surge de la naturaleza y es parte de ella. Yo creo que yo les alentaría a considerar eso con mayor detalle en sus propias discusiones con sus compañeros, en su propio trabajo, porque las cosmovisiones de que soy parte de la naturaleza y la naturaleza y yo somos de la misma cosa, del mismo cuerpo, implica una forma diferente de organización social, política, pero también psicológica. Mi relación no es solamente con mis seres queridos, mi relación no solamente es con mi jefe político, mi relación es con los árboles, con los pájaros, con las frutas. Y si en muchos de los áreas que vemos que los pueblos originarios muchas veces entienden que cuando van a consumir algo en la naturaleza, le van a dar gracias, le van a pedir permiso de la naturaleza por compartir de sus riquezas. Entonces, la pregunta que nos plantea en la economía ecológica radical es cómo enfrentemos el reto de respetar la naturaleza, cómo respetamos las comunidades que ya lo saben hacer, pero como economistas ecológicas, como estudiantes que queremos entender el mundo, entonces la pregunta es, ¿cómo estudiamos este mundo? Este es nuestro reto. ¿Cómo, desde la academia, cómo podemos estudiar estos procesos? Yo me pregunto entonces, bueno, nosotros nos preguntamos en este curso, ¿cómo vamos a avanzar? Las comunidades se dan cuenta, saben muy bien que no pueden, que no son capaces de operar individualmente. Son demasiado chicos frente a los poderes mundiales, a los poderes aún regionales. Entonces, por eso estamos
hemos estado viendo a lo largo de los últimos años la conformación de alianzas, alianzas comunitarias, alianzas de distintos tipos, alianzas políticas, alianzas en defensa de sus territorios. Estas alianzas es muy bonito. A nivel local se organiza muchas veces en torno a las unidades de la naturaleza mismo. Una de las unidades de la naturaleza más importante en nuestro país es la cuenca hidrológica. Las comunidades aguas arriba tienen que compartir sus recursos con las comunidades aguas abajo. Tienen que hacer arreglos para cómo compartir las aguas, para que no lo contaminan los de arriba, cómo dejan recursos para los de abajo. Y muchas veces pedirle ayuda a los de aguas abajo para ayudarles en la reforestación, en la protección forestal, que ha sido extraordinario en México. México es líder mundial en el manejo comunitario de bosques. No, en este momento no vamos a entrar más en eso. Pero estas alianzas comunitarias se están conformando ahora en alianzas regionales. Tenemos en México la alianza, la Asociación de Pueblos de Afectados Ambientales. Tenemos el movimiento para la protección, para la movilización de las comunidades contra las presas, que se llama MAPTER. Tenemos movilizaciones en muchas partes del país para defender comunidades en contra de proyectos que muchos llaman proyectos de muerte. De esto vamos a hablar más adelante en el curso. Pero también hay estas alianzas internacionales. Una de las más importantes es la Vía Campesina, una agrupación de 200 millones de campesinos que promueve una política para alimentar al mundo a través de sus versiones de la integración de la economía, de la agricultura tradicional con la agroecología. Y hay otras organizaciones como el Consorcio Internacional de Comunidades Indígenas y de Conservación, que está en 80 países. Y estas comunidades, extraordinariamente ocupan la cuarta parte de la superficie terrenal del planeta. Quiero reiterar eso. Las comunidades indígenas comprometidas con conservación en este momento, según un artículo en Nature Sustainability, ocupan la cuarta parte de la superficie terráquea. ¿Qué implica eso? En la constelación actual de fuerzas políticas, esto es extraordinariamente importante. ¿Por qué? Porque es el grupo que menos poder político tiene en la constelación de fuerzas en el mercado mundial. Sin embargo, son estas comunidades, los miles de millones, diríamos algunos millones de millones, billones en el sentido sudamericano, latinoamericano de la palabra, billones de gente que están buscando formas de manejar, de gestionar
y vivir en consonancia con las exigencias de lo que se llaman las leyes de la naturaleza. Es por eso, entonces, que la economía ecológica radical está enfocando en este mecanismo, en estos procesos. Quiero terminar mi introducción a este curso con un elemento fundamental. ¿Cómo hacemos nuestro trabajo? Esta introducción que yo he ofrecido aquí es una introducción derivada de trabajo de gabinete, claro, de trabajo de seminarios, de trabajo de investigación. Pero este trabajo también es un trabajo de colaboración y lo que nosotros llamamos co-investigación, donde estamos buscando la forma de colaborar directamente, de invitar, de ser parte de nuestros equipos, de investigación, pero también de ser parte de un esfuerzo de explicar cómo se ve, cómo se examina el problema de entender el mundo y cómo reorganicemos nuestra forma de hacer investigación, pero también cómo reorganicemos nuestra forma de hacer política. Porque la economía económica radical, en fin de cuentas, es también hacer política. Porque cuando vamos a las raíces, lo radical, esto nos implica una obligación de transformar nuestra relación, no solamente con nuestros sujetos de investigación, nuestros colaboradores, sino nos crea una obligación de entrar en el foro político para denunciar, y quiero enfatizar, denunciar las atropellas del capitaloceno, de buscar otra forma de organizarse y crear espacios para que estas comunidades, con el poder que tenemos desde las universidades, con los accesos que tenemos, de no solamente escribir artículos, sino insistir que los proyectos de muerte, como le llaman muchas de las comunidades, se pueden ser cancelados. En esto yo creo que yo termino en este momento y dejo a Mario su aportación a esta sesión introductoria. Muchas gracias. Gracias, Mario. doctor. Sí. Con el cuarto punto que estamos poniendo aquí, que se llama la economía ecológica frente a la crisis, queremos hacer una introducción de la introducción. Es decir, queremos aclarar muy bien que el seminario que estamos ahorita organizando, titulado Economía Ecológica Radical, en realidad es eso, una introducción, y en estos 7 minutos vamos a tratar de exponer una introducción a esta introducción. El primer elemento que estamos haciendo referencia es que nosotros, como grupo, originalmente Grupo de Economía Ecológica Mexicano, dado desde el 2007, planteamos que hay diferentes versiones de economía ecológica. ¿Qué implicación tiene que haya diferentes versiones de economía ecológica? Lo que planteamos es que si hay diferentes versiones de economía ecológica, cada economía ecológica maneja sus diferentes conceptos. Pero al manejar diferentes conceptos, obviamente, tienen estas economías ecológicas diferentes diagnósticos y diferentes soluciones a lo que se ha llamado problema ambiental. Entonces, en esta parte del seminario, lo que nosotros estamos proponiendo es debatir
una serie de conceptos que estamos a través del trabajo colaborativo, no tan solo entre académicos, sino con comunidades, tratar de reflexionar conceptos que se dan por hecho, que tienen que ver, por ejemplo, que cada economía ecológica tiene su propio concepto de lo que es la ciencia, su concepto de lo que es sociedad, nosotros lo llamamos como sociedades. Nosotros también hablamos de la naturaleza, mientras que otras corrientes hablan de recursos naturales, de capital cultural. En general, ¿cuál es el papel o la noción que tenemos de ambiente y cuál es la noción o papel que consideramos como pertinencia social de las universidades? En este punto, a lo largo del seminario, vamos a hacer diferentes aproximaciones. Una primera aproximación que queremos comentarles es que esta versión de economía ecológica radical surge como una continuidad de un esfuerzo que después lo comentará a lo largo del seminario el doctor Barkin como parte de integrante de esto, de una red iberoamericana de economía ecológica que planteaba la importancia de otros conceptos y que a partir de la formación de la Sociedad Mesoamericana de Economía Ecológica se hace una reconceptualización de una autocrítica al trabajo hecho por la economía ecológica. En ese sentido, resumo esto, repito que lo vamos a ver en la tercera unidad, identificamos que hay al menos dos versiones de economía ecológica. Una versión de economía ecológica que tiene un tinte fuertemente conservador, con un corte colonialista epistemológico y que se expresa en gran parte de artículos de la Sociedad Internacional de Economía Ecológica. Aquí hemos encontrado que hay dos vertientes de economía ecológica que llamamos conservadora. Por una parte, una economía ecológica que trata de economizar a la ecología, tiene un tinte ampliamente economocéntrico y que tiene un fuerte determinismo económico. Todo debe estar sujeto a las leyes del mercado. Pero también tenemos colegas que en el otro extremo han tratado de subordinar que todas las leyes de tipo económica deben estar a su vez subordinadas a los aspectos a las leyes ecológicas e incluso cuestionar la misma agricultura. En esta parte hemos notado que hay un enfoque completamente biocéntrico y que no toma en cuenta otros asuntos como lo mencionó el doctor Barkin hace un momento, que somos una sociedad diferenciada y tiene un fuerte determinismo biológico. Bien, a partir de la Red Iberoamericana de Economía Ecológica y sobre todo a partir de un protagonista fundamental que es Martínez Salier, nosotros estamos considerando que este autor es fundamental porque empieza a ser una economía ecológica crítica y su documento emblemático es el libro del ecologismo de los pobres. ¿Qué nosotros estamos retomando de estas contribuciones de Martínez Salier? Estamos retomando y reconfigurando las diversas categorías que hace, como por ejemplo reconceptualización de lo de justicia ambiental, conflictos distributivos, como lo tienen ahí, y otros conceptos. Ya lo mencionó también el doctor Barkin, que en Europa está muy arraigado la idea del decrecimiento. Nosotros manejamos aquí otros elementos, pero son paralelos. Bueno, que también es importante esta aportación de Redivec, que son un grupo que estaba muy interesado de pasar los enfoques unidisciplinarios a los enfoques inter, e incluso la Sociedad Mesoamericana, la Sociedad Internacional de Economía Ecológica se autodenomina como transdisciplinaria. Y vamos a ver a lo largo del tema algunos esfuerzos de esta orientación, como por ejemplo el tema de la ciencia postnormal. Pero el punto fundamental que nos liga como economía ecológica radical es un elemento que nos diga con la economía crítica, perdón, es un elemento que se menciona, que es la importancia, ya lo dijo el doctor Barkin, el aspecto político. Nosotros hacemos referencia a la relevancia de las relaciones de poder. Paso a dos láminas más para dar como una parte ejemplo esta situación y dar espacio a que participen los alumnos que están ahorita conectados. El esquema clásico que pone la economía neoclásica es este y que hace referencia a un circuito. La aportación de economía ecológica es que plantea que este circuito económico está subordinado a un circuito mayor que es el ecológico, a un sistema mayor que es el ecológico. ¿Sí? Entonces, aquí
otra vez volveríamos a tener la posibilidad de un determinismo, ya sea ecológico o un determinismo económico. El primero sería que las leyes de la ecología deben ser prioritarias sobre las económicas, y en la otra viceversa. A partir de la economía ecológica radical, nosotros hemos tratado de romper esta dicotomía de economizar la ecología o ecologizar la economía. Y a partir de esto hemos retomado algunos puntos que los mencionaré brevemente porque después los vamos a hacer más énfasis, pero que tienen que ver con el uso, con la importancia de algunas categorías como por ejemplo metabolismo social para analizar esto. En primer lugar, identificamos los dos sistemas tradicionales que se hacen referencia, el sistema económico y el sistema ecológico, con sus diferentes variables. Pero nosotros estamos incorporando de manera explícita un tercer sistema, el sistema social. El sistema social es fundamental incorporarlo en la economía ecológica radical porque incorpora lo que habíamos dicho, las estructuras y reglas de derechos de propiedad, como lo menciona en la lámina, y sobre todo estas relaciones de poder. Y estas relaciones de poder, estamos conscientes que son las que hacen la distribución de estos costos y beneficios. Entonces, de manera resumida, nosotros estamos planteando que precisamente esta relación economía-ecología están subordinadas a un nivel de sistema mucho más amplio, que es el social, donde se disputan los recursos, como lo llaman ellos, los recursos naturales o el patrimonio. Entonces, esto lo vamos a ver a lo largo de diversas unidades y únicamente queremos enfatizar que nosotros estamos retomando de la economía ecológica crítica el tema importante de la distribución y sobre todo el asunto del papel del político. Entonces, en esta lámina se puede ver esta situación. Repito, esta es la última y queremos a lo largo del taller, del seminario, plantear que tenemos una serie de retos, es decir, no los estamos invitando a un trabajo ya final, finiquitado y que no requiere construcción. No, estamos planteando que estamos invitando a conocer una serie de retos epistemológicos que hemos tenido durante los últimos casi 12 años para tratar de construir esta economía ecológica radical desde la sociedad mesoamericana, que es innovadora en estos enfoques, y aquí en esta lámina le estamos poniendo cuáles son los retos a los que nos estamos enfrentando. De manera resumida, tenemos una fuerte carga positivista en los estudios de economía ecológica, o su contraparte, estudios de la ciencia normativa basados en la teoría económica neoclásica. Pero también nosotros creemos que es importante el rigor metodológico. Entonces, haremos una reflexión sobre esta situación. Por ejemplo, si el dato es algo construido, falta que nada más seamos objetivos y veamos el dato y a partir de ese dato levantamos teoría. Y un tercer elemento fundamental, que es lo que se explicó en el tema de 3 anterior, la importancia de reconocer las narrativas de las comunidades como insumos, pero también como elementos de transformación. Es decir, las acciones de las comunidades no únicamente corresponderían a cuestiones que son respuestas inmediatas a proyectos extractivos, sino también creemos que la vida cotidiana, sin que tengan grandes reflectores, las comunidades están reproduciendo de manera material y simbólica su subsistencia. Y en este punto es elemental esa coevolución entre lo cultural y lo biológico. En la economía ecológica queremos pasar de este discurso muy dominante en la economía ecológica crítica de los pares extendidos en la ciencia postnormal, a pasar a una cuestión más de interculturalidad, de un diálogo de saberes, ya lo indicó el doctor, a la construcción de una nueva estrategia metodológica llamada coinvestigación. Esto es en términos muy generales el reto, el panorama que les ofrecemos. Entonces, doctor Barkin, no sé si usted sugiere complementar algo, si no, abrir micrófonos de los participantes para que empiecen a plantear algunas dudas, comentarios sobre esta primera parte introductoria teórica metodológica, y una vez cerrado esto, ya pasar a los aspectos de tipo administrativo técnico con ellos.
No, vamos a escuchar, vamos a ver si De acuerdo. tienen la Entonces, valentía de participar los 2 o 3 auditorios. Quiero estar seguro, ¿la gente en CIDIR están conectada? sí, vi conectados, por favor, si abren ahora sí micrófonos, ¿no? ¿Eh? Quito, ¿eh? Ok. Hola, buenos días. Soy Elia Méndez. Los ¿De alumnos dónde? del CIDIR sí están conectados. Está Karen, Alejandra. ¿Sí me escuchan? Sí. Y nada más Natalia tuvo un problema para conectarse y también está Hugo, ¿no? Esos son los estudiantes que están del CIDIR. Muy bien. Y hay varios estudiantes de Ixtlán que están conectados. Así es, ¿quieren alguno de ustedes hacer simbólicamente presencia, por favor? Algunos de los alumnos de la ONCIG, los estoy viendo en la pantalla, pero simbólicamente me gustaría oír a alguno de ustedes, por favor, manifiéstense. ¿Cómo es que él lo sé y nosotros no? ¿No lo ven ellos en la pantalla? ¿Ellos no ven esta parte de la pantalla? Ah, ya de arriba. Ah, ya. Y tenemos gente aquí en el Valle de México conectada. Y tenemos también a Oscar del Colegio de Hidalgo. Oscar, ¿estás presente? Sí, ¿qué tal? Muy buenos días. Mi nombre es Oscar, del Colegio del Estado de Hidalgo. Aquí estando presente, poniendo mucha atención a esta introducción muy interesante, que sé que va a ser muy de mucho provecho durante las siguientes sesiones. Muy Muy bien. bien. Y Alumnos de la UNCIG, por favor. Manifiéstense. alguien de Boston, perdón, ¿están los de Boston conectados? Sí, doctor Barkin, aquí estamos. Hola. Muy bien. Pues entonces invitamos a quien esté dispuestos a hacer algún comentario o pregunta. Quito esto para quiero quitar este. Ah, lo quito. Aquí finalizo, ¿verdad? Ah, pero ¿cómo veo la pantalla esa? Ah, uy, no veo. Sí, hacemos el espacio de intercambio en la parte académica. Ya comenté que la parte administrativa lo haremos después de esta sesión. Entonces, por favor, estamos haciendo esta sesión sincrónica, le llaman simultánea, precisamente para poder favorecer este diálogo. Entonces, si alguien quiere hacer sus comentarios sobre la exposición, sobre las expectativas de tipo académico, este es el espacio. Y un criterio de evaluación para los alumnos del ONCIG. El silencio es ensordecedor. Doctor Barkin, ¿me escucha? ¿Sí? ¿Quién habla? José, Pepe Bicon. Sí, adelante. Adelante. Saludando desde aquí, de la montaña de San Lucas, de Pepe Bicon, al doctor Barkin. De San Lucas. Adelante. Buenos días, doctor Barkin. Aquí de la montaña de San Lucas. Nada más saludarlo. Por lo pronto. ¿Me escuchó? Sí, te escuchamos. ¿Alguien lo puede traducir para mí? No lo entendí.
El sonido aquí está llegando muy mal de José. Acá sí se oye bien. No sé José, cómo- ¿tú lo podrías escribir tu pregunta en el chat? A ver. Elia, pues si no están participando los de la UNCIC, en todo caso, si ustedes aprovechando el seminario que tienes de economía ecológica con tus alumnas, si quisieran hacer algunos comentarios o intercambio, incluyendo tú. Pues a mí sí me gustaría hacer un comentario en el sentido de que la preocupación central, ¿no? Como lo expresó el doctor Barkin, de cómo estudiamos este mundo, me parece una invitación a reflexionar desde varios puntos y quizás, y la que a mí me interpela mucho más, tiene que ver con esto, ¿no? Cómo estudiar estos mundos del que somos un poco parte, pero del que también vivimos una escisión, ¿no? Como muy marcadamente la diferencia que él establecía entre cómo nos vamos individualizando en la lógica de la vida urbana y en ese sentido la mentalidad colectivista que caracteriza a las comunidades rurales y que desde la academia vamos construyendo una imagen como de ahí están las respuestas, pero pareciera que esas respuestas son como las verdades que hay que extrapolar para ver qué aprendemos de ella y como que en ese sentido pues me resulta por un lado ese reto de siempre estar al pendiente de no idealizar las respuestas, sino de ir más allá de las apariencias y comprender los significados y cómo esos significados se hacen praxis, se hacen estrategias de reproducción de la vida, en ese sentido, reproducir la vida material, porque es la base de la existencia misma, pero también de esa vida simbólica. Y en ese sentido es la segunda cosa que me llamó mucho la atención, esta clave, digamos, para comprender esos mundos desde esa perspectiva de esas cosmovivencias diferentes, este señalamiento que hacía de la relación ser humano-naturaleza, pensando estos relatos de la vida, ¿no? Del génesis de la vida, pensando en la Biblia y el Popol Vuh, ¿no? Desde el Popol Vuh, que no son también un solo Dios, como en el mito bíblico, sino son varios dioses y son también dioses bastante humanos que se equivocan porque hacen experimentos antes de crear al ser humano. Lo crean experimentando con madera, con barro mismo, hasta que encuentran el material adecuado, que es el maíz. Y que en esta lectura ecológica, pues son ellos mismos, ¿no? Entonces, estas pistas y el seguir, digamos, reflexionando en estos mitos de origen, de cómo pensar la vida humana y la relación con la naturaleza, me parecen es una clave también muy importante para poder diferenciar la dominante, pero que es la dominante impuesta, y poder ver la posibilidad de pensar desde otro lugar esta misma situación, ¿no? Entonces, pues eso que me alegra mucho poder intercambiar, escucharnos, pero digamos que este es para mí pues la interpelación y la clave que ahora rescato de esta primera sesión. No sé, Mario, ¿hay algo más? Gracias.
Acá tenemos un par de preguntas desde Boston, si me permitiera el doctor Barking presentárselas. Claro. La primera es un poco acerca de la epistemología de las comunidades tradicionales. Hablamos o nos encontramos en muchos de los textos, de ecología radical y de posdesarrollo, con cierta homogeneidad en el acercamiento a esta epistemología. Y pues, sabemos que en la realidad ya hay varias epistemologías o verdades del conocimiento detrás de las propias comunidades, de los que ya se asumen como sujetos del sistema capital o obreros capitalistas y de aquellos que mantienen esa visión tradicional. ¿Qué maneras habría de reencontrar o de reconciliar los intereses dentro de estas mismas comunidades a partir de una misma visión, de una epistemología compartida, o si es más bien trabajar con los aspectos más tradicionales, dejando a un lado el sujeto que se asume como un obrero del capital? Yo creo que esta pregunta, pues, es una pregunta fundamental. La pregunta la pregunta tiene que dirigirse ¿a quién? ¿A nosotros o a la comunidad? El gran problema que están enfrentando muchas de las comunidades en este momento es que muchas comunidades están tratando de compaginar los sistemas locales, los sistemas internos de organización y gestión de recursos, gestión de organización social y gestión de su ambiente, mientras que están a la vez, y ahí está la clave, a la vez tratando de entender cómo organizar su relación con el mercado que ellas necesitan para conseguir algunos de los recursos que no permiten no son capaces de producir internamente. Este problema es un problema que muchas comunidades están enfrentando. En México, quizás uno de los más importantes de esos son los cafecultores. Una gran respuesta de esto ha sido la creación de mecanismos de producción de café el procesamiento de café y su comercialización en condiciones de mercados protegidos, o es decir, comercio justo. El gran problema con esto es que algunos de ellos sufren de las altibajas del mercado internacional del café. Unos que otros están tratando de amortiguar esta debilidad, esta fragilidad, creando precios estables de una cierta manera independiente del proceso, independiente de los vaivienes, altas y bajas del mercado internacional. Y eso en parte depende de nosotros como consumidores. ¿De qué manera vamos a nosotros ser consumidores que estamos dispuestos a pagar precios fijos y no sujetarnos a comparar el precio del café campesino con el café industrial o comercial? Esto no es solamente con el café, es con muchísimos otros productos. En México, sin embargo, tenemos todavía, y en otros lugares también tenemos fuertes problemas
porque parte se está generando expendios para productos campesinos, productos orgánicos, que dicen que quieren promover y proteger al productor, pero su margen de intermediación es tan importante que los campesinos sigue siendo otra forma de explotación, pero con una etiqueta quizá disque verde. En Estados Unidos y en Canadá hay redes alternativas que están tratando de organizar eso. Uno de los más importantes, uno de los primeros, se llama Equal Exchange. Y hay el grupo en en Holanda, que empezó y está destruyendo ciertos tipos de productos, absorbiendo los costos de intermediación para darle a los productores precios que les permite una vida digna. Sin embargo, el problema en este momento es que en la medida que las comunidades y los productores se organizan en términos de producir para el mercado capitalista, hay una tremenda, pero extraordinariamente gran vulnerabilidad frente al poder de sus compradores, de sus contratistas. Y en México en particular hay una enorme mala información sobre la forma en que estas comunidades pueden interactuarse en circuitos internacionales. Por eso, algunas comunidades, muchas comunidades, están empezando a decir, nosotros vamos a vender a través de nuestras alianzas, nuestras redes, y es tan importante en esto entonces la creación de mercados solidarias al interior, no solamente de las comunidades, sino en las zonas urbanas. Y puede ser una forma en que podemos empezar a preguntar cómo podemos transformar la relación y la comprensión de la sociedad urbana de los retos que enfrenta la sociedad rural. Profesor, en ese sentido, una segunda pregunta. Perdón, quiero hacer una pausa. Tenemos ya ahorita que cerrar el espacio. Entonces, yo sería de la idea que las preguntas las vayan haciendo en el foro. Vamos a tratar de hacer un foro. Y quiero aprovechar el tiempo, perdón por interrumpir, para que con los alumnos que están ahorita presentes, quiero afinar algunos detalles logísticos, tanto del curso como los requisitos administrativos y como los de tipo logístico, para ver si tenemos claridad en la comunicación y en la participación. Entonces, no sé si la pregunta la podríamos hacer en el foro o, doctor, de manera paralela, porque tenemos poco tiempo y los alumnos están en comunidades que requiero verificar estos aspectos logísticos y en este momento es cuando tenemos la plataforma y para hacerlo, pero estoy a la sugerencia que usted me diga. Si cree conveniente ampliar un poquito más esto, pues entramos a una serie de pláticas o comentarios y comento a los alumnos que me esperen unos minutos para ver los aspectos de tipo logístico. No, podemos, yo puedo seguir esta discusión con Boston después y lo usaremos para enriquecer las sesiones subsecuentes. Sí, bueno. Sí, perdón, gracias. Entonces, voy a pasar a aspectos logísticos, doctor. Entonces, si usted quiere estar todavía presente, bueno, bienvenido. Entonces, nosotros nos Sí.